Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga poderosamente. Damos gracias al Señor nuestro Dios que nos permite estar en este día 17 de estos 50 días de devocional de Pentecostés vivo. Bendito es el nombre del Señor. El día de hoy, día miércoles 7 de mayo ya. Día miércoles 7 de mayo damos gloria y honra y alabanza y exaltación a Dios en este día en que el mundo entero tiene puestos sus ojos a un lugar fijo del planeta porque esperan escuchar una voz, esperan el cumplimiento de una profecía. Hoy nosotros nos acordamos que hay que oír la voz de Dios, que esa es la voz que tenemos que oír. Bendito es el nombre del Señor. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo, a este devocional, a este video en estreno o en diferido, como usted lo esté viendo. Dios les bendiga. Bienvenidos todos a este momento tan hermoso en que glorificamos a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por tenerles a ustedes. No olviden dejar su comentario, darle like a este video, compartirlo. Muy importante que lo comparta para que el mensaje de la palabra del Señor llegue a más personas. Bendito es el nombre del Señor. Esta serie de devocionales nació el domingo 20 de abril, el día de resurrección. Y ese día tracé un plan temático para los 50 días. Y por razones que Dios quiere que hoy, precisamente este día en que el mundo pone sus ojos en un acontecimiento ciertamente histórico y que muchos siguen con expectativa, porque muchos esperan el fin del mundo, muchos esperan que se acabe la historia humana, pero no se preparan para eso. Muchos esperan que se cumplan profecías de hace 1200 años, que surja algo que están esperando para que se acaben los tiempos, pero no se preparan para eso. Escuchan, intentan o quieren escuchar una voz, pero la voz del verdadero Dios, del Dios único, del Dios poderoso, no la escuchan. Y bendito Dios que el nombre del devocional de este día, que está desde hace 18 días, está determinado para el día de hoy, nos dice que oigamos su voz. Para eso quiero que leamos la palabra de Dios, esta vez tomada en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, verso 27. La leemos en la Biblia de las Américas. La leemos en la Biblia, en la versión de la Biblia de las Américas, y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo leemos de nuevo, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice la Escritura. Bendito es el nombre del Señor. A Dios le damos gloria, a Dios le damos exaltación por su bendita palabra. Bendito Dios. ¿Cuántos oyen la voz del Señor? Coméntenme, déjenme su comentario y díganme: yo oigo la voz del Señor. ¿Por qué? Porque es que hay mucha diferencia, una diferencia muy profunda entre conocer a Dios y reconocer su voz. Jesús nos habla en este pasaje de un rebaño pasivo que se mueve por rutina. Jesús no nos está hablando de un rebaño pasivo, sino de ovejas que tienen algo mucho más íntimo, que tienen su oído afinado, ovejas que reconocen la voz que las llama, que en
En la psicología humana decimos que eso, que ha sido transformada su conducta y que tienen un estímulo al escuchar esa voz, que han afinado los oídos. Estoy hablando de las ovejas de manera natural. Las ovejas afinan su oído para escuchar la voz de su pastor. Y Jesús está hablando de este tipo de ovejas. No siguen señales, están siguiendo la voz de Dios. No caminan por lógica, caminan por comunión, porque tienen esa comunión con el pastor, porque conocen al pastor, conocen a su pastor. Y esa es una de las evidencias más poderosas de que alguien ha sido transformado por el Espíritu, porque ya no escucha como antes. Cuando nosotros somos transformados por el Espíritu, nuestros sentidos espirituales son transformados también y nuestro oído espiritual tiene que ser transformado. Podemos conocer a Dios. Podemos haber leído las Escrituras 1 y 1000 veces. Podemos haber estudiado a Dios. Pero es necesario que reconozcamos en medio de las voces, en medio del bullicio, que reconozcamos la voz de nuestro amado. Veamos de nuevo lo que dice el versículo bíblico. Veamos de nuevo lo que nos habla la palabra. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted escucha la voz de Dios? Ya no está escuchando como antes, que escuchaba el ruido. Y ahora escucha la voz de Dios. Y es que la transformación espiritual no se va a medir solo por los cambios externos, sino por la sensibilidad interna que nosotros tengamos para escuchar la voz de Dios y para ver lo que Dios quiere que veamos. Como estudiábamos días anteriores, el Espíritu no grita, como en el caso de Elías, el Espíritu susurra. Habla desde adentro, en lo secreto y en lo cotidiano. El problema es que muchos creyentes quieren oír a Dios solo en eventos, solo en ayunos externos, solo cuando las luces, y entonces es solamente cuando las luces se apagan. Y que estamos solos. Y que estamos en intimidad. Y que ya no hay música de fondo. Es que verdaderamente nosotros vamos a reconocer la voz del Señor. El verdadero hijo del fuego sabe que la voz de Dios también se manifiesta en lo simple. En el silencio de la madrugada, en la pausa antes de decidir, en la comodidad de la intimidad y en la incomodidad antes de decir algo que no conviene, en la certeza repentina que no se explica pero tampoco se niega. Ahí es donde nosotros encontramos que esa voz nos está hablando íntimamente, que esa voz está actuando en nosotros y que nosotros debemos de seguirla, de oírla. Si hemos sido transformados, tenemos que escuchar esa voz de Dios. Si queremos un Pentecostés vivo, tenemos que escuchar la voz de Dios, no solamente la voz de nuestro corazón, o no la voz de nuestro corazón, o no la voz de nuestra carne, sino oír la voz de Dios. Escuchar a Dios no es un privilegio de unos pocos ungidos. Es el derecho de toda oveja que pertenece al buen pastor. Mis ovejas, dice Juan, dice Jesús a través de Juan, oyen mi voz. Entonces, si somos ovejas de su prado, nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios requiere entrenamiento.
Requiere que vaciemos el ruido del alma, el exceso de opiniones de la carne, que opina esto, que el corazón opina lo otro, que la mente opina tal cosa, que el anhelo opina lo otro. Tenemos que silenciar el bullicio de la cultura que todo el tiempo exige, grita y distrae. De las circunstancias que en todo momento nos están haciendo bulla. Y nosotros tenemos que aprender a dejar en silencio el ruido espiritual. Porque ciertamente la voz de Dios no compite con esos ruidos, pero tampoco se esconde. Está allí esperando que el oído espiritual se rinda tanto como se rinde el corazón. Ahí está la voz de Dios. Ahí está, esperando que nosotros escuchemos. En este tiempo, en este momento, más que nunca, necesitamos una generación que no solo actúe por impulso espiritual, sino que sepa detenerse para discernir. Y cuando me refiero a generación, no me estoy refiriendo a los jóvenes, a los niños, me estoy refiriendo al que me escucha, al que está viviendo hoy y que está viendo la historia pasar delante de él. Porque quien oye la voz de Dios camina con seguridad, sirve con propósito y guarda su alma del error. La transformación del espíritu no solo es para hablar en lenguas, sino para aprender a reconocer quién habla, cuándo y cómo nos habla. La transformación espiritual no solamente entonces es para dar esas evidencias externas, sino para que desde adentro surja esa evidencia. Cuando nosotros entendamos escuchar la voz de Dios. Y no se trata de buscar nuevas voces. Se trata de volver a la original. La que te llamó, la que te formó, la que te dijo en aquella ocasión, abre tu corazón, recibe a Cristo. La que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Hoy esa voz sigue hablando. Y la pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es que si todavía estamos afinados nuestros oídos para oír la voz de Dios. Si aún estamos afinados para escuchar esa voz del Señor. Oremos a Dios. Padre bendito, te damos gracias por este mensaje. Te agradecemos, Rey de Reyes. Gracias por ser el buen pastor. Te pedimos, Señor, que afines nuestros oídos espirituales. Mi Dios, si hemos dejado de reconocer la voz, revélanos en dónde nos estamos distrayendo y en dónde hay disrupción, donde hay sonido, ruido. Si estamos actuando, Señor, sin escuchar, deténnos. Deténnos, Señor, para que escuchemos. No quiero vivir, Dios, por las impresiones. Quiero vivir por tus instrucciones. Te pedimos, Señor, que tu voz vuelva a ser más fuerte que nuestros temores, que nuestras opiniones, que el ruido del mundo. Llama otra vez, Señor, a tus siervos y háblanos como hablas a los que son tuyos. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, la acción del día de hoy será:
Que llevemos este mensaje a alguien que esté por tomar decisiones importantes, que esté pasando tribulaciones. Y no para, y no para aconsejarle con ligereza. Llámele, escríbele y pregúntele qué crees que Dios te está diciendo sobre eso. ¿Qué crees que Dios ya te dijo sobre eso? Escúchelo y ore con él o con ella. Ore y pídale al Señor que ambos se sintonicen a la voz del Señor para oír la voz del pastor. Tu oído afinado puede reactivar el discernimiento de otros. De gracia recibiste, de gracia. Yami, te saluda tu hermano y amigo Marcel Arauz desde la ciudad de Ciudad de Estelí, en la amada patria Nicaragua. No olvides dejarme tu comentario, dejarme tu me gusta y suscribirte a este canal. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana, jueves 8, en el día 18 y el día 8 de mayo, mañana jueves 8 de mayo, es un nuevo tiempo devocional. Dios te bendiga.